Parashat Vayikra. Adonai llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo: Diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Adonai una ofrenda de animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá vacuno, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto físico. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro, ante Adonai. Luego, que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda olá, y le será aceptado como expiación por él. Luego, que sacrifique al vacuno ante Adonai. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego deberá quitarle la piel a la ofrenda olá y deberá trozarla. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente con agua, y el sacerdote deberá quemar todo el animal sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Adonai. Y si su ofrenda olá fuese del ganado menor, de los 2 corderos o cabritos, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar, ante Adonai. Deberá cortar el animal en trozos. El sacerdote deberá acomodarlos junto con la cabeza y la membrana de grasa, sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego el sacerdote deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Adonai. Y si su ofrenda olá fuese de las aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma. El sacerdote deberá llevarla al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después deberá presionarla para salpicar su sangre sobre la pared del mismo. Y luego deberá quemar la cabeza en el altar. Luego deberá quitarle su buche con sus intestinos, que deberá arrojarlo cerca del altar hacia el este, el lugar de las cenizas. Deberá dividirlo con sus manos por las alas, pero sin partirlo por completo en 2. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Adonai. Y cuando alguien ofrezca a Adonai una ofrenda minjá, ofrenda de harina, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso. Y deberá llevarla a los sacerdotes, hijos de Aarón, uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado lleno de su harina fina mezclada con su aceite. Y luego deberá agregarle todo su incienso. El sacerdote deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar. Es ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Adonai. Y el remanente de la ofrenda minjá será para Aarón y sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Adonai. Cuando hagas una ofrenda minjá de algún producto horneado, que sea de harina fina, o gasas sin leudar de harina fina mezclada con aceite, o matzot redondas, untados con aceite. Y si tu ofrenda minjá fuese hecha a la sartén, que sea de harina fina mezclada con aceite, sin leudar. Deberás partirla en pedazos y verter aceite sobre ella. Es ofrenda minjá. Y si tu ofrenda minjá fuese preparada en sartén profunda, que sea de harina fina con aceite. Deberás presentar a Adonai la ofrenda minjá en cualquiera de esas 5 formas. Deberá ser entregada al sacerdote, quien deberá acercarla al altar. El sacerdote deberá tomar de la ofrenda minjá su porción de recordatorio, y deberá quemarla sobre el altar. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Adonai. El remanente de la ofrenda minjá será de Aarón y de sus hijos. Quedará categóricamente consagrado para ellos
a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Adonai. Ninguna ofrenda minjá que ofrenden a Adonai deberá ser leudada, pues no deben quemar como ofrenda de fuego a Adonai nada de levadura o miel. Podrás ofrendar a Adonai esos productos como ofrenda de primicias, pero no podrán ofrendarse sobre el altar como fragancia agradable. Sazona con sal todas tus ofrendas minjá, que en tus ofrendas minjá no falte nunca la sal del pacto de tu Elohim. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Cuando ofrendes a Adonai una ofrenda minjá de las primicias de tus cereales, deberá ser ofrendada cuando comienzan a madurar las espigas. Deberá ser de harina de granos de cebada frescos, tostados al fuego en horno cilíndrico perforado, y luego molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda minjá de tus primeros granos. Deberás adicionarle aceite e incienso. Es ofrenda minjá como ofrenda de fuego para Adonai. El sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio tomada de su harina y de su aceite, como así también todo su incienso. Y si su ofrenda fuese una ofrenda shelamim, de paz, si es vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener defecto físico alguno, para poder ofrendarla ante Adonai. Que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio, y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre sobre el altar alrededor. De la ofrenda shelamim de paz, deberá ofrecer como ofrenda de fuego a Adonai la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está adherida a las entrañas, los 2 riñones con la grasa de sobre ellos que está sobre los flancos, el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, después de la ofrenda olá que está sobre la madera, sobre el fuego. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Adonai. Si su ofrenda fuese de los rebaños, como ofrenda shelamim, a Adonai deberá ofrendar un macho o una hembra sin defecto. Si ofrendase un ovino como ofrenda suya, deberá llevarlo ante Adonai. Que presione con sus manos la cabeza de su ofrenda y que la sacrifique ante la tienda del encuentro. Y los hijos de Aarón deberán salpicar su sangre contra el altar. De la ofrenda shelamim deberá ofrecer como ofrenda de fuego a Adonai sus partes más seleccionadas. La cola entera deberá quitarla desde sobre los riñones, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa de sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, y el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar. Es el alimento del fuego para Adonai. Y si su ofrenda fuese un chivo o una cabra, deberá llevarlo ante Adonai. Que presione con sus manos la cabeza del animal y que lo sacrifique ante la tienda del encuentro. Que los hijos de Aarón salpiquen entonces su sangre contra el altar. Luego que ofrende como ofrenda de fuego para Adonai la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemar eso sobre el altar, alimento del fuego de fragancia agradable para Adonai. Toda la mejor parte es para Adonai. Esto será un decreto eterno para todas las generaciones de ustedes. En todo lugar donde vivan, no ingieran grasa alguna ni sangre alguna. Adonai le habló a Moshe, le dijo: háblales a los israelitas diciendo: cuando alguien cometa una falta sin intención, violando alguno de los preceptos negativos de Adonai, si el que cometiese la falta involuntariamente fuese el sacerdote ungido, traspasando así la culpabilidad al pueblo, deberá ofrendar a Adonai por la falta que cometiera un novillo sin defecto como ofrenda hatat, por la falta. Deberá llevar el novillo hacia el patio de la tienda del encuentro, ante Adonai. Deberá presionar sus manos sobre la cabeza del novillo y deberá sacrificarlo ante Adonai.
Luego el sacerdote ungido deberá tomar de la sangre del novillo y deberá llevarla adentro de la tienda del encuentro. Deberá sumergir su dedo índice en la sangre y salpicar 7 veces ante Adonai, hacia la cortina del santuario. El sacerdote deberá poner un poco de aquella sangre sobre las salientes del altar del incienso, que está ante Adonai, dentro de la tienda del encuentro. Y toda la demás sangre del novillo deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda Olá, ubicado en el patio de la tienda del encuentro. Deberá quitar toda la grasa del novillo de la ofrenda Hatat, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa adherida a las entrañas, con los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, sobre los flancos, y el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones, tal como se quitan dichas partes del novillo de la ofrenda Shelamim. El sacerdote deberá quemar todo eso sobre el altar de los sacrificios, pero el cuero del novillo y toda su carne desde su cabeza hasta sus patas, su aparato digestivo y el excremento en sus intestinos, o sea, todo el novillo, deberá sacarlo afuera del campamento a un lugar puro, donde se arrojan las cenizas del altar, y allí deberá quemarlo a fuego sobre leña. Deberá quemarlo en el lugar donde se arrojan las cenizas. Si el tribunal se equivocase por no haber estado el tema en claro a los ojos de la comunidad y llegase a violar algún precepto negativo de Adonai, incurriendo así en falta, cuando asuman que han cometido una falta, la comunidad deberá llevar al templo un novillo joven como ofrenda Hatat y deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. Entonces los ancianos de la congregación deberán presionar con sus manos la cabeza del novillo ante Adonai. El novillo deberá ser degollado ante Adonai. El sacerdote ungido deberá llevar un poco de la sangre del novillo adentro de la tienda del encuentro, y el sacerdote deberá sumergir su dedo en aquella sangre, y deberá salpicarla 7 veces ante Adonai, hacia la cortina divisoria. También deberá poner un poco de la sangre sobre las salientes del altar, que está ante Adonai, dentro de la tienda del encuentro, y toda la sangre remanente deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda Olá, que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego que le saque todas sus grasas y lo queme sobre el altar. Que haga con el novillo tal como hizo con el novillo de la ofrenda Hatat. Así deberá hacerle, y entonces el sacerdote les proveerá expiación y su falta les será perdonada. Luego que saque el novillo fuera del campamento y lo queme como quemó el primer novillo, es ofrenda Hatat, ofrenda por la falta de la comunidad. Cuando un jefe cometa una falta involuntariamente, violando cualquiera de los mandamientos negativos de Adonai, su Elohim, haciéndose entonces culpable, al darse cuenta de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio un chivo sin defecto, menor de 1 año, que presione con sus manos la cabeza del chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda Olá ante Adonai. Es ofrenda Hatat. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Hatat con su dedo índice y la coloque sobre las salientes del altar para la ofrenda Olá, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar de la ofrenda Olá, y todas sus partes seleccionadas que la queme en el altar, tal como la parte seleccionada de la ofrenda Shelamim. Entonces el sacerdote le proveerá expiación y la falta le será perdonada. Si un individuo del pueblo cometiese una falta violando involuntariamente cualquiera de las prohibiciones de Adonai, haciéndose entonces culpable, al percatarse de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio una cabra sin defecto, por la falta que cometiera. Que ponga su mano sobre la cabeza de la ofrenda Hatat, y que degüelle la ofrenda Hatat en el sitio donde se degüella la ofrenda Olá. Que el sacerdote tome de la sangre de la cabra con su dedo índice y la ponga sobre las salientes del altar de la ofrenda Olá, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar. Que le saque todas sus partes más seleccionadas, tal como se saca las partes más seleccionadas de la ofrenda Shelamim. Que el sacerdote queme todo sobre el altar como fragancia agradable para Adonai. Así, el sacerdote proveerá expiación por la falta y le será perdonada.
Y si su ofrenda hatat fuese del ganado ovino, deberá ser una hembra sin defecto, que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda hatat y que la degüelle en el sitio donde se degüella la ofrenda olá. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda hatat con su dedo índice y la deposite sobre las salientes del altar de las ofrendas olá, y toda la sangre remanente que la derrame sobre la base del altar, y que le saque todas sus partes más seleccionadas, tal como la parte más seleccionada que se quita del cordero de la ofrenda shelamim. Que el sacerdote queme todo en el altar, sobre las fogazas encendidas dedicadas a Adonai. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida y le será perdonada. Si una persona comete una transgresión de las expuestas a continuación, se aplicará la siguiente normativa. Si un individuo está bajo juramento como testigo y en efecto es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar, cargará su culpa. O si alguien toca alguna cosa impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia impura, o el cuerpo muerto de animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro, incurre en falta. Si olvidándose que está impuro, o si toca impureza humana, o cualquier otra cosa que lo puede dejar impuro, y se olvida del hecho, y luego lo recuerda, incurre en falta. O si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien, o incluso un juramento relativo al pasado, y transgrede, y luego se da cuenta, en cualquiera de esos casos incurre en falta. Cuando alguien sea culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar la falta cometida, y deberá traer para Adonai como ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió, una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda hatat. El sacerdote le proveerá expiación por su falta. Pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra, que lleve a Adonai como ofrenda de culpa por la falta cometida 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrenda hatat y el otro para ofrenda olá, que se los lleve al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda hatat. Con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo, que salpique con la sangre de la ofrenda hatat sobre la pared del altar, y la sangre remanente que la exprima hacia la base del altar, es ofrenda hatat, y que el segundo lo ofrende como ofrenda olá según lo prescripto. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta que cometió y le será perdonada. Pero si no puede afrontar el gasto de ofrendar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrende entonces, como ofrenda suya por la falta cometida, la 10ª parte de una efa de harina fina como ofrenda hatat. Que no le ponga aceite ni incienso, es ofrenda hatat. Que la lleve al sacerdote y que el sacerdote tome de ella su puño lleno, como recordatorio, y que lo haga quemar sobre el altar, sobre las fogatas hechas en honor a Adonai, es ofrenda hatat. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida en cualquiera de estos, y le será perdonada, y será para el sacerdote igual que la ofrenda minjá. Adonai le habló a Moshe diciendo: si alguien inadvertidamente comete una falta expropiando para uso personal algo que está consagrado a Adonai, que ofrezca como ofrenda a Sham por la culpa un carnero sin defecto del rebaño de un valor mínimo de 2 shekel de plata, el shekel del santuario, como ofrenda a Sham, y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario, agregándole 1/5 de su valor, que lo entregue al sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda a Sham por la culpa, y será perdonado. Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención de Adonai, será responsable aunque no lo sepa, por lo que deberá llevarle al sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor, de evaluación apropiada para ofrenda a Sham. El sacerdote le proveerá expiación por su eventual falta, cometida involuntariamente e inadvertidamente, y le será perdonada. Es una ofrenda a Sham por la culpa, por la falta contra Adonai que eventualmente haya cometido.
Adonai le habló a Moshe diciendo: si alguien transgrede y obra deslealmente contra Adonai, engañando a su prójimo respecto de un depósito, una sociedad o un préstamo, o robando o reteniéndole el sueldo, o si encontró algo perdido y lo negase, o jurando en falso respecto de cualquiera de esas cosas que una persona puede hacer incurriendo en falta, entonces deberá devolver el bien robado, reparar el daño causado con sus fraudes, o restituir el depósito que le fuera dejado, o el objeto perdido que hubiese encontrado, o cualquier otra cosa por la que haya jurado en falso. Deberá restituir todo íntegramente al dueño más una quinta parte el día que admita su falta. Asimismo, que ofrezca a Adonai como ofrenda a Sham por la culpa un carnero sin defecto del rebaño, conforme a la evaluación, y que lo entregue al sacerdote como ofrenda a Sham. Entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Adonai por la falta cometida y le será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho incurriendo en falta.